¿Qué tal, equipazo? ¿Cómo les va? Qué bueno que nos acompañan. Feliz inicio de semana y feliz inicio de mes. Y feliz inicio de qué? De nueva época dentro de la democracia en México, porque ya pasó la elección que culminó con la jornada electoral y pues ya estamos en otra etapa. Mi querido Carlos Castellanos, contigo, equipo completo y con nuestros amigos del equipazo. Por supuesto que sí, con nuestros equipos del equipazo y contigo también, Blanquita Lolbe, gusto saludarte como siempre. Amigos del equipazo, qué gusto darles la bienvenida. Creo que lo dices muy bien. Estamos empezando semana, estamos empezando prácticamente el mes, estamos empezando, se podría decir ya la segunda mitad del año, hasta que acabe junio. No, sí, Acabe no, hasta que junio, acabe ¿verdad? junio. Más bien, Ajá. Sí, todavía no, no, no. no, no te me adelantes, siempre Ya andas me queriendo. estoy corriendo, Blanquita, Sí, pues ya es te que pareces a los comerciantes en Navidad, en Halloween y sí, ya demás. desde cuándo, desde antes quiero sacar mis productos para vender. Tienes mucha razón también en eso de que, pues, un nuevo México, tal vez podría pensarse después de las elecciones que tuvimos, han sido elecciones históricas, definitivamente. Vamos a tener una mujer presidenta en la República Mexicana, por primera vez en 200 años de independencia que tiene este país, por primera vez vamos a tener en la presidencia del país a una mujer y será Claudia Sheinbaum. Eso fue lo que trascendió básicamente durante el fin de semana del día de las elecciones, el domingo 2 de junio, una jornada electoral en la que estuvieron llamados a la votación 98 millones de mexicanos, que son los que conforman el padrón electoral, y más de 20,000 cargos se pusieron en juego. Y la realidad es que, pues, eso de verdad es para todos los gustos, puede funcionar mientras son campañas, pero el mero día de la elección ya no funcionaba. Pues no, fíjate que a mí llamó la atención, me llamaron la atención varias cosas. Una de ellas fue que se veía que parecían ser bastante copiosas en las primeras horas del día, las elecciones. Lo cierto es que esto nos pasa con frecuencia. Mucha gente, mucha gente, la mayor parte yo creo, podría decir, van a votar temprano y luego ya por la tarde las casillas están como con menos afluencia de gente. Entonces, este efecto, este fenómeno, hizo pensar que iba a haber, y este fenómeno, y el hecho de que eran más de 20,000 puestos de elección popular a nivel nacional, era elección presidencial, que siempre son más concurridas que las elecciones intermedias, aunque sean federales. Hacía pensar que se podía rebasar el porcentaje de participación que hubo en el 18 cuando salió electo Andrés Manuel López Obrador. En aquel entonces fue el 63 y pico por ciento, y resultó que no, o sea, incluso se vaticinaba que podía ser del 70% la participación ciudadana, y resultó que no. Si bien es cierto que fue una elección en donde arrasó Morena, también es verdad que la participación ciudadana fue menor de la participación que tuvimos en la elección federal del 2018, e incluso en la elección federal de 6 años antes, de hace 12 años, cuando salió electo Enrique Peña Nieto. Esto me llamó mucho la atención, pero bueno, cada quien tiene sus razones para votar o para no votar. Otra sorpresa inesperada, bueno, el triunfo de Claudia Sheinbaum me parece que eso no es ninguna sorpresa, que ya se esperaba, pero no se esperaba que arrasara como arrasó Morena. Tan no se esperaba que los mercados no reaccionaron positivamente en este primer día, ya se estabilizaran, espero por el bien de todos, que por el bien del país, pues, y por el bien de la propia, todavía no es presidenta electa, lo será después del miércoles, después de que le entreguen su constancia, para que sea presidenta electa. Todavía pues, es candidata, digamos, la candidata de Morena, pues tiene que tomar esto en consideración, porque parece que una de las cosas que no le dio buenas señales a los mercados fue, yo tenía la esperanza de que no sucediera lo que sucedió, el hecho de que lograron una mayoría calificada en el Congreso, y pues tienen prácticamente todas las gubernaturas en los estados, lo cual les abre las puertas de par en par para prácticamente cualquier modificación constitucional que pueden realizar. ¿Por qué? Bueno, pues porque se aprueban por mayoría calificada en el Congreso y luego se tienen que pasar a los estados. Con la mitad más uno de los estados que aprueben
esa reforma constitucional, pues ya sale aprobada. Y así, con ese método, podrían aprobar prácticamente lo que se les diera la gana. Y parece que el mensaje en este momento no es muy bueno para los mercados y tendrán que ser los mismos señores y señoras de la política, en este caso la candidata, la que pues muy probablemente tenga que dar un mensaje como de paz, de calma, de que las cosas van a estar bien. Y pues vamos a ver pues qué es lo que sucede. Por lo pronto así reaccionaron, así estuvieron las cosas hoy. Uh-huh. Decías que es una elección histórica. México es el primer país con una mujer presidenta en América del Norte. Esto nos pone, pues sí, como un país vanguardia. Uh-huh. Sobre todo por la fama que tiene México de ser país machista, de un país de machos, de muy machos, aunque hay quienes dicen que hay más machos en otros países. Uh-huh. Aquí hay más machismo, ¿no? En otros países. Sí, países orientales, por ejemplo. Exactamente, en Japón, por ejemplo. Uh-huh. Pero bueno, como dicen, crea fama y échate a dormir. México la tiene y por eso llamó más la atención que México, con esta fama, pues lograra tener una mujer presidenta. Esto también ya se esperaba porque de los tres contendientes, las dos punteras eran mujeres, ¿no? Las dos que tenían posibilidades de ganar. Y el hombre que entró ya con cierta desventaja posterior, bueno, pues no tenía muchas posibilidades o tenía nulas posibilidades de ganar, como fue el resultado. Me parece que hay algo que subrayar de parte mía, por lo menos lo que más me ha llamado la atención de estas elecciones, porque como ustedes saben, pues evidentemente sabíamos que una de las dos tenía que ganar, sabíamos que uno de los dos bandos tenía que ganar. Sin embargo, quienes estudiamos comunicación y periodismo, Blanquita, y tú me entenderás perfectamente bien, porque pues cuando nosotros estudiamos nos enseñaron que los medios de comunicación eran prácticamente el diablo de la manipulación y que eran capaces prácticamente de quitar y de poner presidentes, los medios electrónicos, los medios masivos de comunicación. Y me parece que quienes hemos vivido pues estos últimos años y quienes hemos visto la transición precisamente, el hecho de que en el siglo pasado la mayoría de los mexicanos se informaba solamente con una sola persona que tenía un noticiario a las 10 de la noche en un canal de transmisión nacional. Creo que han cambiado las cosas y hoy por hoy con las redes sociales y además con los medios públicos y también quizás algún otro elemento que podría yo adosar es el de pues ya el desencanto de la gente también, en particular por tantas promesas, tantas elecciones, y las promesas nunca se cumplían, simple y sencillamente era el llamado a ir a votar. Pues me parece que lo que se tiene que entender ahora que lo que hizo la gente es, aunque a muchos no les guste, pues es decirle al presidente López Obrador que continúe la transformación, porque no estuvieron dispuestos a regresar a ni siquiera estuvieron dispuestos, ni siquiera voy a decir a regresar al pasado, porque difícilmente se podría regresar al pasado, pero ni siquiera estuvieron dispuestos a probar una vez más o a darles una oportunidad más a los partidos políticos. Y en particular me parece que ahora tendríamos que empezar a hablar de la reconfiguración del sistema político de nuestro país, porque la realidad es que con la votación que hubo, que es una votación, si bien rondando el 60%, es una votación muy común y corriente, muy habitual, muy esperada, pues es lógico que muchos que querían que hubiera mayor votación, no la hubo, hubo la votación de siempre, pero quienes votaron, pues en esta ocasión decidieron de alguna o de otra forma, desde mi muy particular punto de vista, castigar a los partidos políticos. ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que viene en ese sentido? Me parece también que como partidos políticos ahora de oposición y todos los que forman parte de sus aliados, que son medios de comunicación, de manera particular medios masivos de comunicación, que era lo que me refería, que era lo que nos enseñaban en la universidad, que se dedicaban precisamente a manipular a la gente. Bueno, pues me parece que ahora no lo pudieron hacer. ¿Y por qué razón digo no lo pudieron hacer?
Pues porque acuérdense que cómo presentábamos la información aquí, decíamos, hay verdades para todos los gustos, estos dicen una cosa y se la creen a pie juntilla, y estos otros dicen esta otra cosa y también se la creen a pie juntillas. Me parece que lo que nos han demostrado las elecciones simplemente es quienes estaban mintiendo. Dos frases nada más, muy rápidamente para irnos a los hashtags. Carlos, dices que la gente decidió, la mayoría que votó por Claudia Sheinbaum y por Morena, porque yo aquí me pregunto, ¿ganó Claudia o ganó Andrés Manuel López Obrador? En realidad. Dices, decidieron castigar a los partidos. Yo creo que decidieron castigar a los partidos del pasado, los que sentimos que nos fallaron. Me parece que Morena no ha tenido tiempo de fallar, un sexenio no es suficiente en todo caso para fallar. Ya tendrán tiempo para fallar muy probablemente porque, pues, ojalá que no, pues, pero podrían tener tiempo, o sea, ¿no? Pero no decidieron castigar a los partidos, sino a esos partidos, porque hubo un crecimiento importantísimo para Movimiento Ciudadano, que quedó como tercera fuerza política, el PAN siguió quedando como segunda fuerza política, Morena, el crecimiento de Morena, y aquí otra vez me parece que aquí podríamos hablar otra vez del efecto Andrés Manuel López Obrador, porque crecieron tanto el Partido del Trabajo como de manera inusitada el Partido Verde Ecologista de México, esta gran empresa que siempre ha sido una gran empresa acomodaticia, también creció de manera muy importante. Desaparece, parece que perderá el registro el PRD, y pues queda así como que muy abajo. El PRD y el PT son los que quedan más abajo, pero el PRD perdería su registro y el PT no, que estuvo en el sexenio pasado, en las votaciones anteriores, en riesgo de perder precisamente su registro, y lo salvaron precisamente algunos miembros de Morena, ¿no? Bueno, esa es una. La otra, dices, y sí es cierto, nos lo enseñaron, que los medios de comunicación manipulaban. Yo recuerdo que me enseñaron que lo hacían los medios de comunicación, pero también vía la propaganda los políticos. Manipulaban en ambos casos, pero tenían en nuestro país, los medios de comunicación tenían la hegemonía del discurso, por eso que tú ya mencionaste. Sin embargo, me parece que en particular en esta ocasión, los medios estaban en una enorme desventaja porque la hegemonía del discurso y de la agenda, y aquí lo dijimos muchas veces, la tenía el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido propició una elección que para los otros, los de la oposición, que de por sí estaban en la luna, mal organizados, y tomando muy malas decisiones, y que nunca le agarraron el modo al presidente, aquí lo dijimos muchas veces, pero de todas maneras el presidente operó siempre a favor de sí mismo, a favor de su movimiento, y en ese sentido sí creo que hubo una elección bastante dispareja, porque él tenía, como las hubo en el pasado, con el ejemplo que se me ocurre como más evidente de los medios de comunicación, cuando los medios ponen a un candidato, fue el de Enrique Peña Nieto, ¿no? Cómo construyen toda esta historia de cuento de hadas y tal, para poner a Enrique Peña Nieto al frente de un país. Bueno, ahora lo construye desde las mañaneras el presidente López Obrador, con un dominio absoluto de la agenda política nacional. Sí, por eso es que digo que está muy interesante el asunto. Me parece que incluso se tendrán que reconfigurar los planes de estudios de la carrera de comunicación y periodismo, porque este nuevo esquema en realidad nos habla ya no solamente de un grupo de medios masivos de comunicación hegemónicos, ya tienen frente a sí a otro grupo que también les hacen, que ahora sí podríamos decir incluso les hacen sombra o hasta los opacan. Me parece que eso fue lo que pasó. Y estoy hablando no solamente de la mañanera del presidente López Obrador, también tiene ya sus intelectuales orgánicos, también tiene ya sus cartoneros o sus cartonistas, también tiene ya los canales lo que forman parte de los medios del oficialistas gobierno, y todo eso en conjunto se le opuso firmemente a lo que era antes la única voz cantante, la de los medios hegemónicos masivos de comunicación, electrónicos en particular. A eso es a lo que me refiero, y por eso a mí en lo particular como periodista me llama la atención. Oye, va a ser lo mismo, nada más que ahora en las manos de los de enfrente, los que nunca los tuvieron. No estoy seguro si vaya a ser lo mismo, por eso digo que me suena muy interesante el asunto, porque
¿de verdad vamos a caer en la hegemonía ahora nada más del otro lado? ¿O sí van a tener estos, de alguna manera, sí podrían servir como contrapeso, me refiero? ¿De qué dependería que pudieran servir como contrapeso? Pues que se abrieran de verdad a la sociedad, que entendieran de verdad lo que es la sociedad Pues los dos, mexicana, ¿no? porque me parece que López Obrador le entiende perfectamente bien. Me parece que los que no le entienden son los de la oposición. Ok. Ok, sí, los políticos en general han estado muy lejos de la población en su conjunto y se siente más cercanía por el efecto López Obrador de este lado, ¿no? Del lado morenista. Dice, curiosidades, Morena se ha fallado principalmente en seguridad y salud, pero a la gente no le importa porque les da dinero. No lo estoy inventando, me lo dijo un apoyador de Morena. Le dije, oye, pero no ha fallado en seguridad, en salud, miente. Y me dijo, bueno, sí, pero le da dinero a mis jefecitas, a mis Pues jefecitas. esa puede ser solamente, y esa es solamente la opinión de esa persona. No podemos decir que eso piense todo mundo. Ah, no, claro que no. Y muy probablemente hay muchos que piensan como él, pero muchos que no. Exacto, O sea, por eso nunca lo digo. puedes Y es que me parece que lo que hace Marco es lo mismo que hace la oposición, tratar de reducir el asunto a lo más simple. No entienden la complejidad de las cosas, por eso pierden y por eso perdieron tanto. Y muchas personas, me parece, siguen todavía sin entender la complejidad del México en el que vivimos. Si tú te preguntas, vaya, ahorita me acordé de la transmisión de Atypical TV, que todo Mm, mundo se está burlando de ella, ujú. porque pues efectivamente eso es una muestra de lo que decimos. Es un grupo de personas que están hablando, gritando, expresando lo que dicen y lo que quieren y lo que sienten y lo que piensan, pero lo hacen en un cuarto cerrado para gente que piensa solamente como ellos. Y como están en un cuarto encerrado, piensan que se oye muy fuerte y piensan que tienen resonancia y piensan que esa es la realidad de todas las personas, pero no, esa es la realidad de ellos solamente. Es su realidad y esa realidad que manejan ellos es tan distinta a la de la mayoría de los mexicanos que por eso se quedaron solos y por eso aparentemente no entienden lo que pasó en las elecciones, creo yo. Ujú. Bueno, si nos vamos, si te parece bien, nos vamos a los hashtag en tendencia de hoy. Vámonos, porque si no se nos hace tarde y nunca Sí, ya llegamos. nos Vámonos. colgamos. Primer hashtag en tendencia de hoy es Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, son varias cosas. Una de ellas es que desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación le hicieron llegar su reconocimiento y buenos deseos para Claudia Sheinbaum en la encomienda, dice en el comunicado el Post en X, en encomienda respaldada por millones de mexicanas y mexicanos en las urnas para el periodo 2024-2030. Fundamentalmente es esa. La otra es pues mandato que hace desde la mañanera el presidente López Obrador de que Claudia Sheinbaum, bueno, pues sigue empujando las 20 o 27, no me acuerdo, iniciativas que mandó el presidente desde el pasado 5 de febrero y que quedaron muchas todavía pendientes de ser analizadas y aprobadas, entre las cuales está precisamente la reforma al Poder Judicial de la Federación, que contempla, entre otras cosas, pero la que más ruido ha hecho, la elección y la que ha generado más polémica, la elección por voto de los magistrados que conformen la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Creo que esas son las dos razones por las que Suprema Corte de Justicia de la Nación pasa a ser hashtag tendencia de perros. Efectivamente, nuestro primer hashtag en tendencia de hoy, Suprema Corte de Justicia de la Nación, sobre todo porque se advierte con preocupación sobre lo que puede ocurrir una vez que Morena, pues prácticamente, tú lo dijiste al principio, pues tiene carro completo. Ahí está. PRD, segundo hashtag en tendencia, mi querido Carlos. Este está muy interesante o muy bonito, según se quiera ver, o muy triste, según desde donde lo quiera ver la gente o desde donde lo vea. ¿Cuál es el asunto? Pues en realidad que el Partido de la Revolución Democrática, ese que tuvo un líder moral, Cuauhtémoc Cárdenas, y que después
Andrés Manuel López Obrador prácticamente también formó parte de este instituto político, llegando a convertirse en emblema, insignia de la izquierda mexicana. Pues triste memoria, porque ya de eso prácticamente nadie se acuerda. ¿Qué es lo de hoy con el Partido de la Revolución Democrática, con el Partido del Sol Azteca, con el PRD, que fundó Ifigenia Martínez, por quien, por cierto, votó Claudia Sheinbaum el día 2 de junio? Ella lo reconoció, que había votado por Ifigenia Martínez, una de las fundadoras del Partido de la Revolución Democrática, luchadora de la izquierda de este país. Y pues resulta que ese partido que en algún momento diera tanto orgullo a la izquierda nacional, pues hoy está a punto de desaparecer, porque prácticamente el PRD está alcanzando en promedio no más del 2% de la votación nacional. Y el problema allí efectivamente es, como todos recordamos, que para poder conservar el registro del partido político se necesitan, después de unas elecciones como las que hubo el pasado 2 de junio, contar por lo menos con el 3% de las votaciones, y el PRD me parece que no las va a alcanzar, y eso significa que corre el riesgo de desaparecer. De hecho, en uno de estos posts, Carlos dice que el Partido de la Revolución, y es real, el Partido de la Revolución Democrática tiene menos votos que los votos nulos que se registraron en esta elección. O sea, hubo un total de, déjame ver, 1.307.120 votos nulos, mientras que el PRD obtuvo solamente 1.045.809 votos. Ahí está el riesgo. El PREP escribían a las 6 de la tarde con 49 minutos del día de hoy. El PREP muestra que el PRD suma el 1.87% de los votos en la elección presidencial, 2.27% en senadurías, 2.44% en diputaciones, por lo que su registro a nivel nacional podría estar en riesgo. Sí. Y por esas razones es que el PRD es nuestro segundo hashtag en tendencia de hoy. El tercer hashtag en tendencia de hoy es Ramírez de la O. Ramírez de la O es el actual secretario de Hacienda, y una de las primeras cosas que dijo Claudia Sheinbaum es que había hablado con él para invitarlo a quedarse también con ella al frente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cosa que aceptó. Se refirió a él como un gran profesional, pues habló muy bien de él, pues como que decía, un gran servidor público que da certeza al buen manejo financiero y económico, como le ha dado al presidente Andrés Manuel López Obrador, y que también tendrá nuestro gobierno. Fue lo que dijo en su mensaje Claudia Sheinbaum. Que por cierto, en la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había hablado del asunto. Había dicho el presidente, o por lo menos había manifestado, que Rogelio Ramírez de la O, pues él celebraría que se quedara como secretario de Hacienda durante un tiempo en el sexenio de Sheinbaum. Decía el presidente López Obrador, Rogelio es un servidor público ejemplar en el mundo financiero, que da mucha tranquilidad en lo económico. No sabemos si ese fue un mensaje velado, no sabemos si ya se había hablado, si ya lo había platicado quizás con Claudia Sheinbaum. Lo que sí sabemos es que por la tarde Claudia Sheinbaum, en un tercer video que ha publicado en redes sociales en estos últimos días, desde el domingo para acá, el último par de días, pues en ese último video ella habla en efecto de la prevalencia de Ramírez de la O, Rogelio Ramírez de la O, como secretario de Hacienda en su sexenio, que sería su primer fichaje, y esto nos habla de que pues ya va a empezar quizás a conformar su gabinete, o se lo van a empezar a conformar, dicen algunos, porque el presidente López Obrador pues todavía tiene mucho tiempo al frente. Hay quienes incluso se atreven a calcular que pues el presidente podría ir con todo, con el plan C en todo este tiempo, y de esa forma quizás pues ya hasta dejarle el camino más allanado a Claudia Sheinbaum para cuando ella asuma la presidencia. Pues iba a tener un mes para actuar con el Congreso a modo, ¿no? Un mes va a tener para actuar con el nuevo Congreso, efectivamente. Todo septiembre.
vamos a lo que sigue. Si no hay comentarios de nuestros amigos, que creo que no. Bueno, dice Carmen, comenten. Hola, Carmen Castro, ¿cómo estás? Comenten, compartan y recomienden al equipazo informativo con Blanca Rolvi y Carlos Castellanos. Eso. Dice curiosidades M, el PRD corre el peligro de desaparecer. Me sorprende cómo el verde no está en esa misma situación. ¿Quién vota por el verde? Pues es que depende de con quién se alíe el verde. En estos momentos, siempre ha sido así. El verde está aliado con el partido en el poder, que es Morena. Por eso es que, aunque no lo crean, pues sí, hay quien vota por el verde, aunque sea por encargo, pero es que ese es el objetivo. Les conviene además también, ¿no? Fortalecer a sus partidos bisagra, por llamarlo de alguna manera, a sus partidos aliados, porque de esa manera pues pueden tener más posibilidades de diputados o de senadores en el Congreso de la Unión, aunque aparentemente no sean de su partido político, pero al ser del partido aliado, pues es como si fueran propios. Y el Partido Verde, si algo tiene, y es eso de admirarse, es que siempre sabe dónde acomodarse para ganar más. O sea, cuando el PRI iba a ganar, pues estuvo al lado del PRI, cuando iba a ganar el PAN, pues estuvo al lado del PAN, o sea, es acomodaticio, pero se acomoda muy bien, ¿no? En efecto, se acomoda muy bien, y lo lamentable, pues es que ese tipo de partidos sigan viviendo, por desgracia, porque son Dice partidos Elizabeth Aguirre, saludos equipazo, me siento muy mal por lo de ayer. Pues no te sientas mal, Elizabeth, yo creo que hay que esperar, hay que respetar la voluntad de las mayorías, así fue en esta ocasión, ya sea por el convencimiento desde la mañanera del presidente por una contienda equitativa o por o por los programas sociales o por un verdadero convencimiento o por una negativa a volver a los partidos del pasado que se equivocaron mucho con nosotros, con el país en las tomas de decisiones, pero que también construyeron cosas, porque este país no se hizo solo, tampoco, ¿no? Pero eso también se les olvida a muchos, y se ocupa el actual gobierno de que así suceda, porque así les conviene y de eso tienen que ocuparse también. En todo caso, pues lo que nos queda hacer, mi querida Elizabeth, es desear que las cosas vayan bien, y que construyan para mejorar. Sí, por supuesto que hay preocupación de sectores en cosas muy específicas como el plan C y algunas reformas que no convencen mucho a algunos sectores de la población. No digo de los sectores que siguen a Morena y mucho menos de los diputados, porque no cuestionan ni una coma. Esa es una, y la otra, pues el asunto de la seguridad, que también está, pues, que es algo que preocupa a muchas personas, ¿no? Pues sí, ya veremos cómo se va desarrollando el asunto. Lo que le podemos decir a Elizabeth Aguirre Rodríguez es que no se sienta mal, Elizabeth Aguirre Rodríguez. Yo le aseguro que ninguno de los políticos, ni el que perdió, se siente mal. Usted no tendría por qué sentirse mal. Ellos están actuando y están representando un papel, son políticos profesionales y a eso se dedican, a estarse peleando y a generar pasiones entre la gente para que la gente salga a apoyarlos o a votar por ellos. Pero usted no tiene por qué involucrarse tanto en ese sentido. Recuerde lo que le decimos aquí nosotros. Vemos la política en ocasiones como si fuera una telenovela. Es lo que nos conviene de alguna manera, me parece a mí, hacer, porque de otro modo no está en nuestras manos ningún cambio real en el estricto sentido de la palabra. ¿En serio con ir a votar cree que estamos haciendo algo? Pues, salieron a votar, vea usted cuántas personas y qué fue lo que pasó. A final de cuentas, pues ese es el riesgo de las democracias en mayorías. Y en este sentido, no se preocupe, acuérdese lo que decían al principio del sexenio. Nos vamos a volver Venezuela, nos vamos a volver no sé qué. Nada de eso ha pasado. Es más, aquí se lo hemos informado, los banqueros incluso han tenido más ganancias en el sexenio del presidente López Obrador que en sexenios anteriores. Estamos en realidad, el problema es que a veces los políticos llevan el asunto a términos demasiado dramáticos, cuando no tendría que ser tanto así, me parece. Esa frase me gusta, gracias Fernava. Dice, la democracia no hace felices a todos. Es una cita de Felipe González. Felipe González. Desde España.
Muy bien. También dice Marco, Elizabeth, no te sientas mal, solo espero que ella sea mejor que el peje, que con el tiempo se despeje del peje, jaja, y gobierne diferente. Ya el tiempo nos dirá. Vámonos ahora sí a las efemérides. 3 de junio del año 1654, aquí está nuestra primera efeméride. Ese 3 de junio de 1654, Luis XIV fue coronado rey de Francia en la ciudad de Reims. En 1654, Luis XIV coronado rey de Francia. Vamos a 1861 en México. Es el 3 de junio de 1861, asesinado Melchor Ocampo en la hacienda de Caltengo, Tepeji del Río, uno de los ideólogos y políticos más importantes de la etapa de la Reforma Liberal, asesinado un 3 de junio de 1861. 3 de junio, pero de 1863, el periódico conservador El Cronista de México fue clausurado por Benito Juárez, pero en 1863 volvió a publicarse. Ya lo había clausurado Benito Juárez, un periódico conservador llamado El Cronista de México, pues se volvió a publicar en el año 1863. Ahí lo tiene. 3 de junio de 1892 se funda el equipo de fútbol Liverpool FC. ¿Qué es FC? Fútbol Club. Eso. Vámonos al 3 de junio, pero del año 1966. Mao Zedong, líder del Partido Comunista Chino, inició la revolución cultural argumentando que elementos burgueses se habían infiltrado en el gobierno y en la sociedad para restaurar el capitalismo. ¿Y cómo íbamos a permitir eso en China? En 1966, 3 de junio, Mao Zedong, el líder del Partido Comunista, inicia esta revolución cultural. Que le costó la vida a muchos y muchas pérdidas culturales también. Quemaron incluso joyas culturales. Vaya, siempre pasa eso. 3 de junio de 1979 explotó el pozo petrolífero Ixtoc. Esto sucedió al sur del Golfo de México y provocó la pérdida de crudo más grande de la historia, con entre 0.7 y 1 millón de toneladas de petróleo. Y la contaminación, ¿a qué les cuento? Vámonos al 3 de junio, un año después, 1980, ocurrió el incidente del llamado chip defectuoso en Estados Unidos. En un chip defectuoso alertó sobre un ataque nuclear, pero inexistente. El asunto, evidentemente, pues casi desemboca en la Tercera Guerra Mundial. Pusiste un contexto, Leo. El 3 de junio de 1980, cerca de las 3 de la mañana, los centros de control del Pentágono detectaron que 220 misiles nucleares, lanzados tal vez desde submarinos soviéticos, se dirigían hacia Estados Unidos. 220 misiles nucleares son muchos misiles nucleares. Los esfuerzos defensivos están siempre apuntados a interceptar y destruir un arma nuclear de ataque antes de que llegue a su destino. Después es tarde incluso para una respuesta acorde al ataque. Es un ajedrez peligroso y siempre fatal. Lo extraño de aquella madrugada fue que algunos radares no detectaban ataque alguno, mientras que otros centros de vigilancia decían que los misiles eran 22 y no 220. 22 misiles igual son muchos misiles. Pero algo raro había en todo eso. ¿Qué era lo raro? Pues un chip defectuoso que estaba lanzando una alerta
inexistente. Imagínense que pudo haber desembocado también en que termináramos con este planeta, pues y no que otra. Era un chip que falló, costaba un chip de 46 centavos de dólar. Imagínate nada. Estuvieron a punto de despertar al presidente Carter, pero afortunadamente le hablaron primero a su secretario, que era un hombre como con gran experiencia, y en lo que dieron la vuelta, porque sucedió de madrugada, ajá, pues ya confirmaron y se dieron cuenta de que lo que pasaba era que los radares se habían vuelto locos porque el chip empezó a mandar información equivocada. Pero lo que yo no sabía es que en Estados Unidos el presidente, cuando hay un ataque inminente, tiene 10 minutos, solo 10 minutos, ajá, tomar la decisión de defender, o sea, de devolver el ataque antes de que llegue a su país o no. Si hubieran despertado a Carter y fueron minutos. Hubiera respondido. Ajá, exactamente. Si hubiera querido responder, en realidad lo que hubiera hecho era atacar Así primero. Es. Todo por la culpa de un chip de 46. Todo por un chip defectuoso. Bien. El 3 de junio de 2017 ocurre el atentado yihadista de Londres de junio de ese año, en el que 3 atacantes atropellan con un vehículo a varios viandantes y luego acuchillan a otras personas en el puente de Londres y en Borough Market, resultando un total de 11 muertos y 48 personas heridas. 3 de junio del año 2018 entró en erupción el volcán de fuego de Guatemala y causó más de 100 muertos y 200 personas desaparecidas. Por si fuera poco, gran parte de la población se vio afectada por severos daños materiales. En 2018, la erupción del volcán de fuego en Guatemala. Llegamos al 4 de junio y nos vamos hasta 1536, cuando el explorador y conquistador español Diego de Almagro llegó a Chile. ¡Wow! 4 de junio de 1783. Los hermanos Montgolfier realizaron la primera demostración pública en la historia del vuelo de un globo aerostático, pero todavía sin tripulación, en 1783. Llegamos al 4 de junio de 1932. En la Ciudad de México sucedió un terremoto que dejó más de 300 personas muertas. Fue aquel donde se cayó el Ángel de la Independencia. Claro. ...1958... en las proximidades de Guadalajara se estrelló un avión de pasajeros Constellation de Aerovías Mexicanas. En el mismo iban 45 ocupantes. Esto en 1958. Llegamos al 4 de junio, pero de 1982, cuando el Club de Fútbol Español Barcelona anunció el fichaje del futbolista argentino Diego Armando Maradona por casi 1,000 millones de pesetas. ¡Wow! El 4 de junio del año 1989 ocurrió la masacre de Tiananmen, en la que el gobierno de China ordenó disparar en contra de la población civil que se manifestaba en la plaza en favor de la democracia. En este ataque directo murieron entre 200 y 500 civiles, según testigos presenciales, porque evidentemente el gobierno, pues, ¿qué iba a andar reconociendo nada? Okay. 4 de junio del 2004 se aprueba en España el anteproyecto de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
Y el 4 de junio, pero del año 2017, se celebró en Manchester, Reino Unido, el concierto benéfico One Love Manchester, organizado por la cantante estadounidense Ariana Grande. El objetivo era recaudar fondos para los servicios de emergencia de Manchester y Londres. Ambas ciudades habrían sufrido atentados en ese mismo año 2017. En la primera, durante un concierto de la cantante, y en el caso de Londres, el día anterior. Por eso, el 4 de junio de 2017 se celebró este concierto benéfico One Love Manchester. Bueno, pues hasta ahí las efemérides del día. Hola, Zulmexi, bienvenida por acá. Hace mucho que no te veíamos. Dice Ara, y si Xochitl hiciera su partido político, eso se habían dicho muchos, ¿no? Porque cuando en el 2012, que fue lo que hizo el presidente López Obrador, ¿no? En el 2012, en el 2006, cuando pierde frente a Calderón. A Felipe Calderón por un margen mínimo que hizo que él denunciara un fraude que nunca se demostró, lo que hace es tomar otro camino y fundar precisamente Morena. De ahí nació Morena. Carmen dice, ayer hubo una participación muy grande según los datos del INE, lo cual es excelente. A mucha gente no le parece que haya ganado Claudia Sheinbaum, ya sea por ser mujer, porque es de Morena, porque es la continuidad de AMLO. Pues sí, pero así es la democracia. El asunto de que a mucha gente no le parece que haya ganado Claudia Sheinbaum es un tanto relativo, me parece. Platico yo con algunas personas que me dicen, híjole, es que sí, todo mi círculo social en realidad está decepcionado, está enojado. ¿Por qué? Pues porque todo ese círculo votó por Xóchitl Gálvez. Pero hay otros círculos, no es el único círculo que tiene uno, y hay otros círculos de conocidos en donde están todos felices porque ganó precisamente Claudia Sheinbaum. Y es que me parece que ahí está la clave del asunto, ¿no? En el hecho de que pues los políticos tienen que aprender a leer a la ciudadanía, y a veces me parece que en este sexenio en particular, me parece, la oposición no ha sabido leer a la ciudadanía, por lo menos no tan bien como el presidente López Obrador. Y podrán decir, pues sí, pues es que les da programas sociales, es que les da esto, es que les da lo otro, es que les... Pues sí, los otros dejaron de darlo, es que ese es el punto. También lo dieron, ¿no se acuerdan? Pues ese era el origen del PRI, ese corporativismo. Ahí estuvieron las tarjetas de la leche, ahí estuvieron los tortibonos, ahí estuvieron no sé qué tantas cosas que dieron, y pues eran partido hegemónico, y eso que eran otros tiempos. En estos tiempos, pues desafortunadamente para los políticos de antes, consideraron que simple y sencillamente con las narrativas iba a ser suficiente para vencer al contrincante que tenían enfrente, y en las elecciones quedó demostrado que pues solamente una narrativa era la que iba a ganar. Es que los políticos de antes no son los mismos políticos de antes. Me parece que el PRI, el PAN tienen una crisis de liderazgos. Precisamente aquí cuestionamos muchas veces los liderazgos de Marco Cortés y de Alito Moreno. Y los políticos de antes están más bien en Morena, en realidad, porque son de vieja cuña. El propio presidente López Obrador es de las viejas huestes del Partido Revolución Institucional de los 70s, de los 80s, de los 90s, y por eso tiene una formación muy de aquellos años, y su formación, su formación tiene mucha residencia pues en aquellas experiencias de aquellos años, a diferencia de Claudia Sheinbaum, que ella sí jamás militó en un partido de derecha. Toda su vida desde la universidad siempre fue como militante de izquierda. Claro que tenemos una izquierda made in México, muy mexicana, muy hecha al modo mexicano, muy sui generis, diferente, que no necesariamente es algo malo, puede ser algo bueno. En lo que respecta a lo que decían, me parece que a mí me gustaron dos cosas del domingo. Una, la contención de Claudia Sheinbaum para no salir a cantar victorias de temprano, aunque seguramente desde temprano sabía que era evidente. Y la segunda,
el mensaje que lanzó, a diferencia del presidente López Obrador, ahí me parece que marca una primera diferencia que es bien importante, que es llamar a la unidad y llamar y decirse que hay muchos que no están con nuestro gobierno, pero vamos a gobernar para todos, cosa que el presidente no ha hecho, porque los que no están con él, pues están contra él, ¿verdad? Y entonces él se ha ocupado generalmente de golpear a los que no están contra él. Todavía no sabemos en ese sentido cómo vaya a actuar ella, pero el mensaje de entrada es un mensaje más como de reconciliación, ¿no? O de conciliación. Y eso es bueno, y es bueno porque al final de cuentas es lo que estaban esperando los políticos. ¿Por qué razón? Pues porque aquí lo hemos dicho en muchas ocasiones, se necesitan los unos a los otros. Ahorita le toca a estos tener el poder, al rato en unos 2 sexenios tal vez, o 3 quizás, pues se le dará vuelta la tortilla y a lo mejor regresarán otra vez los que estaban así es la política en este país, es cíclica, ese es el punto que debemos de entender todos, con un asunto entendido de antemano, me parece. Los políticos son ellos. Sí, Eso por no lo que quiere decís, que exacto. nosotros vayamos a tener beneficio de eso. Eso sí no lo consideren. El beneficio es para ellos. Por eso están allí, por eso siguen allí, por eso pues hasta se llegan a matar, lamentablemente. Sí. Bueno, cambiando de tema, se espera que el fenómeno El Niño dé paso a la niña este año. Este niño contribuyó a un aumento en las temperaturas mundiales, mismo que seguimos padeciendo, por cierto. También fenómenos meteorológicos extremos, no solo en México, sino en buena parte del planeta, pero da señales de que ya está llegando a su fin, según hay datos que da a conocer la Organización Meteorológica Mundial, quien dice que es probable que este mismo año la situación evolucione y se instaure un episodio de la niña. Los últimos pronósticos de los Centros Mundiales de Producción de Predicciones a largo plazo prevén 2 escenarios muy probables, 50% de cada uno, mitad y mitad, o sea, puede pasar tanto lo uno como lo otro, qué barbaridad. Claro. Condiciones neutras respecto al fenómeno El Niño, oscilación del sur o transición hacia un episodio de la niña entre junio y agosto. Continuó leyendo esta nota de la jornada. La probabilidad de que se den las condiciones típicas de la niña aumenta hasta el 60% para los meses de julio a septiembre y hasta el 70% para el periodo de agosto a noviembre. En cambio, la probabilidad de que vuelva a formarse un episodio del niño durante ese lapso es ínfima. ¿Qué hace la niña? Bueno, la niña produce un enfriamiento a gran escala de las aguas superficiales de las partes central y oriental del Pacífico ecuatorial, además de otros cambios en la circulación atmosférica tropical, en los vientos, la presión y las precipitaciones. Los efectos de cada episodio de la niña varían en función de su intensidad y duración, así como de la época del año en la que se desarrolla y de la interacción con otros modos de variabilidad climática. La niña, por último, les digo, produce sobre todo en los trópicos un clima de efectos opuestos a los que provoca el niño. Bueno, vamos a ver. El niño, mucho calor, la niña, mucho agua, mucho frío. Exactamente. A ver cómo nos va. Por lo pronto, todos los que nos estamos quejando entonces del calor, espérense a que llegue la niña y luego ya nos vamos a quejar del agua. Bienvenida, May Guzmán, que anda por acá. Saludos, nuestra querida Mayra Fabiola Guzmán Santoyo. Qué gusto saludarte, May. Bienvenida. Y por acá dice curiosidades M, pero el peje prometió que en su gobierno iba a existir el derecho de discernir y sería respetado, pero no. Cualquiera que discierne es criticado y exhibido. Sí. Dice Azul Mexi, como que me siento muy asustada con esta situación. No, hombre, no pasa nada. Dice May, estamos muy tristes por lo ocurrido el día de ayer. Pensé que podría ayudar a resarcir el daño causado en el 2018. Sin embargo, creo que ese poder pleno en las cámaras me da mucho miedo. Bienvenido también Martín Telles. Muchas gracias. Pues vamos a ver qué es lo que pasa. Por lo pronto, Xóchitl Gálvez va a impugnar. Eso es algo que se informó. La propia Xóchitl Gálvez, si bien aceptó los resultados entregados por el Instituto Nacional Electoral, debido a que ella es una demócrata que cree en las instituciones, también dijo que es necesario analizar lo que ocurrió durante el proceso electoral que concluyó el domingo pasado.
Todos sabíamos que nos enfrentábamos a una competencia desigual contra todo el aparato del Estado dedicado a favorecer a su candidata. Todos nos dimos cuenta de cómo el crimen organizado se hizo presente amenazando e incluso asesinando a decenas de aspirantes y candidatos. Fue lo que escribió Xóchitl Gálvez en su cuenta de X, antes Twitter, en este mensaje en el que anticipa, pues, e informa que van a impugnar. Dudo mucho que logren algo, lo que van a impugnar es que van a acusar, porque lo más probable es que los votos sí existan, o sea, no se puede hacer un conteo de votos, porque la diferencia es muy grande, pero lo que van a acusar es que fue una elección de Estado, con eso que dice, ¿no? Y además ella había dicho que no lo iba a hacer, que aceptaba el resultado porque amaba a México, lo dijo cuando emitió su mensaje de aceptación de su derrota a la 1:00 a.m. de este lunes, pero después dice en ese comunicado que leyó los comentarios y que hay mucha gente preocupada, como ustedes, que están manifestando su preocupación a este respecto. Yo creo que no va a obtener nada, tanto por eso, porque los votos existen, por un lado, o sea, no hubo fraude en la jornada electoral, si bien hubo manipulación desde antes y hubo, sí, pues siempre se dijo que el presidente era como el vocero de Claudia Sheinbaum, o el coordinador de campaña de Claudia Sheinbaum, y se dedicó a estar promoviendo permanentemente a la candidata y a su movimiento, y violó las leyes más de una vez el presidente, casi todos los días en la mañanera, y pues no hay poder que logre evitar que eso suceda, por una razón muy sencilla. Apuesto en el caso del INE, pues Tadei opera muy a favor del presidente López Obrador, ¿no? Por ejemplo, y como eso, muchas otras cosas que operan, o que pues no hace nada, no le hace caso el presidente López Obrador. Es que dudo mucho que Claudia Sheinbaum, que Xóchitl Gálvez y los que la siguen, su equipo, pues logren algo con esta impugnación, excepto pues convertirse, y eso está bien también, convertirse en la voz de fueron como 18 millones, si no me equivoco, sí creo que sí, 18 millones de votos que obtuvo la propia Xóchitl Gálvez. Dice Azul Mexi otra vez: sinceramente me siento muy asustada por esta situación. ¿Qué va a pasar? Debemos confiar en que México es lo suficientemente fuerte y que ha resistido momentos de tensión como este. También acuérdense que en el 2018 también había mucha gente que tenía desconfianza y que decía no, lo que decía Carlos hace rato, ¿no? Que México iba a ser como Venezuela y que se iba a haber una devaluación. Muchas cosas que dijeron que no sucedieron. Creo que debemos tener confianza en que, en todo caso, Claudia Sheinbaum actuará como una política profesional. ¿Qué tal si tenemos a una estadística? ¿Qué pasa si cambia la Constitución? Hay un asunto que anda trascendiendo en redes sociales, pero también ha trascendido que es fake. Yo no tengo los argumentos para decir que es fake o para que es cierto, y que tiene que ver con la abolición de la propiedad privada en el país, que es una de las cosas que les da mucho miedo a muchas personas. No sé si has oído de ese asunto, Carlos. Sí. Aquí no lo comentamos, no le dimos importancia, precisamente porque todo parece indicar que es fake. Por supuesto. Yo entrevisté a Tatiana Cloutier cuando ese asunto estaba en lo más álgido y todo el mundo lo estaba, y evidentemente pues, se señaló que eso es una mentira, eso no se puede hacer. Ajá. Dice, curiosidades, hoy se cayó la bolsa. En su experiencia, eso es normal después de las elecciones. A veces sucede, hay cierta inestabilidad en los mercados en los primeros 1 o 2 días, hasta que hay señales respecto al rumbo que va a tomar el nuevo gobierno. Esto sucede. ¿Qué fue lo que tumbó, sin embargo, tanto la Bolsa Mexicana de Valores, que se desplomó 6.01%? Además, fue una caída bastante importante, el peor retroceso para la plaza desde la caída de 6.42 en 2020, cuando inició la pandemia de COVID. También el peso tuvo un retroceso muy importante, llegó hasta pasó, después de que había estado en 16 y poquito, pasó los 17, llegó casi hasta rozando los 18 pesos. Sí fue un deslizamiento importante en ambos casos. Vamos a esperar a que se estabilice, y lo que no mandó buena señal es esta decisión que tomaron los mexicanos de votar, de darle todo a Morena en el Congreso, porque si bien había previsiones de que ganara Claudia Sheinbaum, se esperaba que fuera
un gobierno, sí, de izquierda, con Claudia Sheinbaum, con varios gobernadores que podrían ganar, pero que tuviera cierta contención en el Congreso. El resultado es que no va a tener ninguna contención en el Congreso y eso generó desconfianza en los mercados. La esperanza es que dé señales la candidata Claudia Sheinbaum para que esa desconfianza de los mercados se mesure, se estabilice y ya no la haya, que dé señales de las cosas que temen los mercados. Pero sí suceden este tipo de cosas cuando hay cambios de gobierno. Además, ¿a qué creen que obedece el hecho de que Rogelio Ramírez de la O se haya vuelto nuestro tercer hashtag en tendencia de hoy? Pues precisamente a que la permanencia de Rogelio Ramírez de la O anunciada por la propia Claudia Sheinbaum, pues esa señal que están esperando los mercados. Ya veremos mañana cómo amanecen los mercados. Yo insisto, no sobreestimemos, y me parece que aquí lo que dice Carmen Castro es ilustrativo. No entiendo por qué están tristes por lo de ayer. Simplemente a la oposición no le alcanzó y además no supieron serlo y dar propuestas claras para mejorar al país. Leyendo esto de Carmen Castro, me puse a pensar y digo, pues sí es cierto, más triste o más preocupado estaría quizás si hubiera ganado Xóchitl Gálvez, porque ¿cuál era el proyecto de país que traía Xóchitl Gálvez? Sí, era mucho más sólido el de Claudia. Un proyecto de país trae Xóchitl Gálvez, con todo respeto. Nunca trajeron ningún proyecto de país y es a lo que decíamos. A lo único que se dedicaban era a tratar de desacreditar al oficialismo, ya sea con demagogia, con escándalos o con cosas que sí les encontraron efectivamente, porque pues lamentablemente la mayoría de los gobiernos son corruptos. Dice Mike Guzmán que está genial tu jersey de Depeche Mode. Muchas gracias. Bueno, recibió muchas llamadas, incluso la de Joe Biden, Claudia Sheinbaum, ella misma lo dio a conocer para felicitarla por su triunfo. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca, no fue la única, también la felicitó Gabriel Boric de Chile, Nayib Bukele de El Salvador, Emmanuel Macron de Francia, también el primer ministro de Canadá la felicitó, en fin, recibió muchas felicitaciones. No hay que perder de vista que le tocará trabajar, entre comillas, con Trump, que sí, pues probablemente es bastante machito Trump, vamos a ver cómo le va. Muy probablemente, porque está la contienda entre Biden y Trump, muy probablemente ahí en los Estados Unidos, y Biden se ve muy difícil, pueden pasar muchas cosas, quién sabe qué mensajes mande esto de que Trump haya sido declarado culpable de 34 delitos, pero me parece que Trump ha venido ganando cada vez más notoriedad y más popularidad ahí en los Estados Unidos y que esta es una especie de propaganda negativa, gratuita, pero que le viene bien. Exacto, creo que lo dijiste perfecto, Blanquita. Es una propaganda negativa, pero que le viene bastante bien a Donald Trump, sobre todo porque él utiliza el lenguaje de manera demagógica y populista para decir que es una persecución en su contra, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí el asunto en realidad, creo, nada más es estar pendientes de los cargos locales. Me parece que Donald Trump no lo van a hacer que vaya a la cárcel, eso es un hecho. Pero por los cargos federales, dicen algunos, si él gana, incluso hasta podría autoindultarse cuando lo sentenciaran. Pero lo malo ahí, para Trump, es que no solamente hay cargos federales, también hay cargos locales. Y los cargos locales, o por los cargos locales, si por ellos es sentenciado, por ellos él no puede autoindultarse. Por eso lo que dicen algunos analistas es, lo más seguro es que Donald Trump ni siquiera vaya a oler la cárcel, porque se correría el riesgo de que ya lo pudieran dejar allí por estos cargos locales. Entonces, lo más seguro es que ni siquiera vaya a pisar la cárcel, y si vemos que no pisa la cárcel, aguas, porque entonces quiere decir que sí lo están considerando fuertemente, a pesar del escándalo, pues para que sea el abanderado republicano que le gane a Biden. Bueno, las alcaldías en la Ciudad de México, bueno, de los gobiernos de los estados, prácticamente todos los gobiernos de los estados los ganó Morena, incluso se lleva Yucatán. Sí. Guanajuato sigue quedando en el
Partido Acción Nacional, el gobierno del estado de Guanajuato. El municipio de Monterrey queda en manos del Revolucionario Institucional, fue lo más Perdió Mariana. ¿no? Perdió Mariana, efectivamente. ¿Qué me falta que hayan ganado otros partidos? Que no me acuerdo, no lo tengo aquí. Lo que tengo aquí frente a mí son las alcaldías en la Ciudad de México, en donde después de la derrota importante que había tenido, que se quedaron con 50-50 el partido Morena y sus aliados en las elecciones anteriores, en esta ocasión pues ganaron prácticamente lo que habían perdido, y lo que pierden, lo que va a seguir gobernando el Partido Acción Nacional, por ejemplo, porque fue el PAN, aunque era la coalición, pero fue el PAN el que gana la alcaldía de Cuauhtémoc. Gana el mismo partido también Coajimalpa, gana Benito Juárez. Me falta... Ay. Álvaro Obregón es la que está todavía en vilo, en realidad. Sí, pero parece que no repite Lía Limón. Pareciera que no. Todo parece indicar que no repite. Miguel Hidalgo, Benito Juárez y Coyoacán, Miguel Hidalgo también son las que se queda el PAN. Ajá. Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc. Cuauhtémoc, porque perdió la hija de Monreal. Cuauhtémoc. ¿Qué otra te dije? ¿Qué otra dije antes? Coajimalpa. 4, falta una, 5, Coajimalpa. Sí, Coajimalpa. Sí, en todas realidad. Las otras 11 son de Morena. 10 de Morena por lo pronto, así podemos asegurar. Sí, claro, porque falta Álvaro Obregón. Son 10 de Morena y nos falta saber qué va a pasar con Álvaro Obregón. Podrían ser 11, efectivamente. Sí. De hecho, dice Curiosidades M que ganara Sheinbaum no me sorprende, pero sí me sorprendió que ganara Brugada sobre Taboada. Sí. Es que ese es el punto. ¿Por qué sorprende? Porque la narrativa de Taboada era ya ganamos, vamos a no me digan que no. Y era una narrativa tan fuerte que, en efecto, a todo mundo le hizo pensar, no, pues sí, ya está bien cerrado, no, en una de esas sí va a ganar Taboada. A mí eso es lo que me parece y es lo que más me llama la atención precisamente. Este tipo de estrategias, porque a final de cuentas son estrategias, pero son estrategias basadas en la deshonestidad y en la mentira, porque evidentemente si ganó Clara Brugada por más de 10 puntos de diferencia, pues es lógico que desde un principio, aunque la oposición trajera sus propias encuestas, pues era lógico que iba a saber que iba perdiendo. Pero ¿qué dijeron? No, es más, ya hasta le dimos la vuelta y generaron esa sensación y los medios de comunicación coadyuvaron. Yo también pensé en algún momento, no, pues en una de esas sí se pierde la Ciudad de México. Es más, llegué hasta a pensar que sí iba a perder Veracruz. Y vean. Sí, yo igual, fíjate, a esa sí me sorprendió Veracruz también. Acá yo hace un par de semanas me encontré a un militante simpatizante de Morena de Hueso Colorado y me dijo, es que Taboada se va a quedar con la Ciudad de México, pero Claudia sí va a ganar a nivel. O sea, en realidad, no sé si había una gran... Yo tenía la percepción de que había una comunidad silenciosa que votaría eventualmente por Xóchitl y que no lo decían por alguna razón. Ajá. Pero era al revés, la comunidad silenciosa era una comunidad silenciosa que iba a votar, sí, por Claudia y por Clara Brugada, ¿no? Dice por acá Eduardo T.S., la violencia imparable, acaban de matar a la alcaldesa de Cotija, Michoacán, ya le habían secuestrado en Zapopan, Jalisco, sí. Han sido, y eso no lo podemos perder de vista, las elecciones más violentas, no la jornada electoral, la jornada electoral fue ejemplar, pero las campañas, todas las campañas hacen de estas las elecciones más violentas en el sentido de que son las que más vidas les han costado a candidatos, candidatas, funcionarios y personas allegadas a los y las funcionarios en el país. Esto no lo ha aceptado el presidente, que dijo que había sido un día de campo, o cómo lo definió, no me acuerdo. Fresa. Pasada. Que había sido muy fresas. Las campañas estaban fresas. Pero sabemos que el presidente tiene esta técnica, esta táctica, que también es una manera de manipulación, de poner debajo de la alfombra todo lo que se ve mal y sacar a la luz todo lo que es bonito y todo lo que habla bien de su gobierno, ¿no? Entonces, y esas son algunas de las cosas que les baja el perfil, que les baja el registro
para que no se hable de ella, para que la gente no la note, y lo puede hacer porque tiene la hegemonía del discurso político en este momento. Igual, mira, Carmen Castro dice que también pensó que no ganarían en Veracruz y fue increíble cómo arrasó Morena en Tabasco. Sí, no obstante los Chiapas también. de seguridad que hay en Tabasco y en Chiapas, donde ha crecido Aún la así, inseguridad de manera tan importante. ¿esto de qué te habla? Perdonen al presidente, al gobierno actual y que ganen, ¿no? Como ganaron. Por eso te digo, en realidad eso te habla de que están perdonando al presidente. Sí. O te habla de que en realidad no sabemos qué es lo que pasa, o de que en realidad el ruido que se hacía desde los medios de comunicación era tan estridente que trataba de generar eso, esa percepción que al final quienes viven en el mismo estado, si la tuvieran, pues hubieran dado la espalda, pero por algo, como dice Carmen Castro, pues arrasaron, no solamente en Tabasco, también en Chiapas. Y ese es el punto, vuelvo al punto. Los medios de comunicación son una herramienta muy, muy importante, pero en realidad, más allá de una herramienta de información o de comunicación, son una herramienta de manipulación para al servicio del mejor postor. En su momento, en el siglo pasado, todo era perfecto, nada pasaba. ¿Por qué? Pues porque todos los medios de comunicación estaban dominados por el régimen, por el presidencialismo tan fuerte que había. Hoy, como está dividido el asunto, esos mismos medios que estaban acostumbrados a hacer eso con el anterior régimen, pues pretendieron hacerlo en estas épocas, generando una sensación de miedo, de inseguridad, de que todo estaba mal, de que nos vamos a volver Venezuela, de que el peso se va a ir hasta las nubes, etcétera, etcétera. La realidad mostró el 2018 una cosa, y hoy en 2024 me parece esa realidad. Les enseño otra vez a los de la oposición que no han entendido, que no han sabido leer a la gente de este país. Me parece, insisto. Dice Azul Messi, el problema es que senadores y diputados son mayoría, sí, y eso abre las puertas para el famoso Plan C, y el presidente ya dijo que hablará con Sheinbaum para aplicar el Plan C en el Congreso, y eso es el asunto, ese sí que genera desconfianza en los mercados, y tuvo sus consecuencias, deslizamiento del peso, abaratamiento del peso, o encarecimiento más bien, y sí, porque y caída de la bolsa también. Y caída de la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente cumplió una promesa que hizo, que fuera de encontrarse con los padres de los 43. Y Vidulfo Rosales, el abogado de las familias, dijo que acordaron una nueva reunión para dentro de un mes, donde no estaría presente la virtual ganadora de la contienda electoral. Él dice que va a valorar si en la última reunión que tengamos con él puede estar la doctora Claudia, por ahora no, la próxima no quedamos en eso. Respecto a las reuniones que efectivamente él se compromete a que la próxima presidenta pueda darle seguimiento al caso Ayotzinapa. Hay información también en el sentido de que el mismo Vidulfo Rosales habría dicho que el 70% de la intervención de AMLO en su encuentro con los padres de Ayotzinapa fue para reclamar su obstrucción de la investigación por el portazo a Palacio Nacional. Me parece que es una exageración, no creo que un portazo a Palacio Nacional obstruya una investigación que se lleva en otro ámbito, no ahí en la puerta de Palacio Nacional, pero es lo que decía Vidulfo Rosales, perdón. Me parece que allí lo más importante de este encuentro con el presidente Andrés Manuel López Obrador y después de la entrevista que le hacen a Vidulfo, me parece que lo que se tiene que destacar en realidad es que ahora ya los padres, ya lo que le dicen al presidente López Obrador, ya no que les resuelva a él, ya lo que le dicen es que les sirva de puente para que les permita llegar con Claudia Sheinbaum, pues porque ahora los padres a quien van a tener que pedirle, pues es a Claudia Sheinbaum. Por eso ahora en realidad lo que dicen es, pues sírvanos de puente, ¿no? Queremos ver a Claudia Sheinbaum. Y el presidente ya les dijo, sí, los recibo dentro de un mes, pero ahí no va a estar Claudia Sheinbaum. Y aquí me pregunto yo, ¿pasará otro sexenio sin que se sepa la verdad? Tal vez. O sin que acepten alguna verdad. Lamentablemente es muy probable que ocurra eso. Ojalá que no, porque Claudia es mujer.
y No puede ha que dicho nada, ¿eh? Ella no ha dicho sea nada al distinta. respecto de este asunto. No ha Y dicho recordemos que está muy bien que no haya dicho nada todavía. Yo insisto, mientras López Obrador no se vaya a su rancho, Claudia Sheinbaum todavía tiene que ir con pies de plomo, me parece a mí. Bueno, la aerolínea operada por la Secretaría de la Defensa Nacional Mexicana de Aviación firmó un contrato con Embraer para adquirir 20 aviones nuevos en clase única, con capacidad para 108 asientos. La entrega de las aeronaves comenzará a partir del segundo trimestre del año próximo y permitirá detonar, dijeron, vuelos internacionales. Muy bien. Pues, ¿alguna otra nota que quieras, Blanquita, o nos vamos a No, la si quieres sección? mencionar nada más que la Fiscalía confirma que son humanos los restos encontrados por Ya ni Ceci me acuerdo. Flores en la zona de Iztapalapa, ¿no? El asunto quedó opacado porque fue durante el sábado. Desde el Mm. viernes, de hecho, se habían encontrado restos humanos por parte de Ceci Flores aquí en la Ciudad de México. La fiscalía de inmediato investigó y reconoció que en efecto se trataban de restos humanos, pero trató de desacreditar la labor de la buscadora, diciendo que habían movido todas las Mm. evidencias y los indicios. Y evidentemente, pues la madre buscadora no se quedó callada y le dijo, pues si soy culpable, dígame y voy y me entrego. E incluso hizo acto de presencia en el propio búnker. Obviamente, pues ya no hicieron nada. Ya después vinieron las elecciones y el asunto quedó en segundo término, pero es algo que es lamentable, me parece, el tratamiento que le dan en la Fiscalía Capitalina a esta madre buscadora. Oye, dice Carmen, también pensé que el PAN ganaría en Yucatán y dice Geraldine Islas, Carmen Castro, exacto, es totalmente incongruente. Fíjate que sí, ese sí fue una gran sorpresa porque el ¿Sí? gobernador de Yucatán era el mejor calificado de los 32 gobernadores del país y es panista. Panista, sí. Ajá, y resulta que no ganó el Partido Acción Nacional, ganó Morena. Pues nada más, ese es el punto, ¿no? ¿A quién le dieron su confianza? Uh-huh. En fin. Dice Eduardo TS, qué bueno que ganaron todo para que la mafia en el poder haga lo que tenga que hacer y sin pretextos del pasado, de calderones, de conservadores, de fifís, de golpistas. Sí, al final de cuentas, Es esa lo es, que, uh-huh. ese es un buen reto, en efecto, y Porque ahora la mafia en el poder son ellos. ahora ya no hay pretextos, digamos, en pocas palabras. Tiene razón, Eduardo. Porque ahora la mafia en el poder son los que están en el poder, ¿no? Pues ya no Así no tendría se que tiene. ser mafia en tal caso, y por lo tanto es que ya también tendría que ser un poder que resolviera todo. Vamos a ver si es cierto. Bueno, vámonos a la Buenas mejor del del equipazo. Siempre muchas gracias a nuestro querido amigo José Antonio Cruz Peinado por el trabajo de todos los días para las buenas del equipazo. Y vamos a comenzar con la primera de ellas, que viene por partida doble, porque en primer lugar, Citlali Ortiz ha asegurado ya su boleto a París 2024 en boxeo femenil. A 54 días de París 2024, el encendido del pebetero más espectacular en Barcelona, agenda deportiva, y por lo tanto Fátima Herrera, que pesa nada más 50 kilos, imagínese, Sí. Fátima Herrera consiguió la plaza a París 2024 en box, tras ganarle a la canadiense Mackenzie Wright. Le ganó por decisión unánime en el torneo de clasificación mundial que se celebró en Tailandia, y de esa manera pues va fincando su paso firme y directo hacia los Juegos Olímpicos. Lo mismo que, ¿saben quién? Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que también tuvo una participación perfecta en la Copa del Mundo de Eslovenia y hasta consiguió la medalla de oro en la prueba de salto de caballo. Moreno logró una calificación de 13,600 para ocupar el primer lugar en la competencia. ¿Qué les parece? Eso es lo que hizo la gimnasta mexicana. Y también, por otro lado, decíamos, Fátima Herrera, la boxeadora mexicana. Pues por estas razones, porque ambas van fincando ese camino rumbo a los Juegos Olímpicos, pues definitivamente esta es una buena del equipazo, mexicanamente triunfadora y femenina.
Mateo es un joven de raíces mexicanas. Él vive en Texas y demostró su orgullo en su país. ¿Cómo le hizo? Bueno, pues resulta que se graduó de la Universidad KIPP Texas y no dudó en mostrar el gran orgullo que siente por sus raíces, pues después de haber recibido su título de universidad, sacó y ondeó la bandera de México como señal, pues, de orgullo y empoderamiento latino. Subió a través de su cuenta de TikTok el emotivo momento en que logra graduarse del KIPP Texas, una de las universidades más destacadas de la ciudad, que cuenta con actividades extracurriculares para que sus estudiantes salgan muy bien preparados. Lleva su birrete, su toga roja, se acercó a la tarima para estrechar la mano de los profesores que lo vieron desarrollarse profesionalmente con el paso del tiempo, y mientras se acercaba al final, se dio media vuelta y con gran euforia sacó la bandera tricolor y la ondeó con gran fuerza y orgullo. Sus compañeros, que iban a un lado, aplaudieron con gran emoción el emotivo momento, pues Mateo es una prueba de que los mexicanos nacemos donde queremos y dejamos huella fuerte por donde pisemos. ¡Viva México!, dijo Mateo, que celebró este histórico momento en su vida. ¿Qué tal? Bien. En una buena del equipazo, orgullosamente mexicana. Pues como no. Y del anterior decía Carmen Castro, muy deportiva y exitosa. Efectivamente, claro que sí. Vamos con la siguiente. Muy en ad hoc, muy ad hoc en el mismo sentido, porque también esta nos va a hacer sentir mucho orgullo por connacionales nuestros. Estudiantes de la UNAM ganaron la medalla de bronce en el Festival Internacional de Ingeniería. Son estudiantes de la Facultad de Ciencias y lograron un buen lugar en el Festival Internacional de Ingeniería, Ciencias y Tecnología IFEST 2024, que se llevó a cabo en Túnez. Con el prototipo de una incubadora, precisamente fue como lograron ganar esta medalla Ricardo Esquivel Cervantes e Irene Lisset Torres Avelar, estudiantes de física biomédica. Pues definitivamente estos dos muchachos son un orgullo y un ejemplo a seguir. Podríamos decir entonces que se trata de una buena del equipazo ejemplar. Dice Carmen Castro, muy talentosa. Daryl Anderson vive en Utah, en los Estados Unidos. Era un padre soltero con 3 hijos adultos y no pensó jamás en agrandar su familia, mucho menos con los gastos que conlleva la crianza de más personas bajo su tutela. Pero bueno, les decía, sus 3 hijos ya son adultos. Pero bueno, él, que nunca pensó crecer su familia, cambió radicalmente cuando conoció la historia de Miguel, Willis y Nevaeh, 3 hermanos que fueron rechazados 16 veces en adopción. Miguel tiene 4, Willis tiene 6 y Nevaeh tiene 9 años. Estuvieron en una casa hogar de tránsito en 2016, cuando escucharon que era cuestión de tiempo para que los separaran. Con las experiencias pasadas, los menores solo tenían una cosa en claro: lo único real era la confianza y amor entre ellos. Pero su perspectiva comenzó a cambiar con la llegada de Daryl Anderson, que se aventuró a adoptarlos, a pesar de tener sus propios hijos y los problemas que conlleva adoptar a 3 niños en etapas de crianza diferente. Daryl habló con su familia y les comentó a sus hijos lo que sucedía con estos 3 pequeñitos. Hubo consenso en la familia. Llegaron a la conclusión de que los pequeños merecían tener una mejor vida, crecer en un ambiente de afecto y amor. Solicitó la adopción, se la dieron y los adoptó formalmente en 2020. Hoy son una familia feliz. Los niños lo adoran porque dicen que es un gran padre. ¿Qué tal? Una buena del equipazo, pues muy paternal. Sí. ¿Y qué te parece, Blanquita, si antes de ir con lo siguiente, que son los videos para dejarnos una buena sorpresa antes de despedirnos, hablamos a Corcorito para agradecerle a Geraldine Islas este super sticker que nos regala? Mil gracias, Geraldine. Sí. Viene Corcorito para ti. Muchas
muchas gracias, Geraldine. Ese apoyo. Sí se ve. Gracias, Geraldine. Un abrazo. Gracias. Bueno, ya tenías una por ahí, ¿verdad? Ya lo tengo casi listo todo, pero vamos con el primero, que era del de la basura electoral. Chavo, miren. con la basura electoral. Un chico que dice que buscó apoyo para su emprendimiento por parte del gobierno, pero pues no pudo obtenerlo. Y entonces empezó su emprendimiento con la basura electoral. Miren lo que hace. Ahí va, recogiendo la basura que contamina las calles. Dice, la pregunta no es ¿quién me lo permitió? Sino, ¿quién va a detenerme? Dice. Explica que está construyendo su empresa sin conocimiento y ve. Hace camitas para perros, ¿no? Camitas, exactamente, para los perritos. Con esa basura electoral hizo esas camitas para los perros. Ay, pues mucho y se las pone a los perritos de la calle. Además, sí, mira, y las pone en la calle y también les lleva croquetas, por cierto, aprovecha. Qué buen corazón, definitivamente. En lugar de recoger ropa de la... ¿Qué tal? Y bueno, hablando de las elecciones, también los animalitos estuvieron presentes. Leía yo la nota que decía que esperaron pacientemente a que pues, sus tutores votaran. Y Baraña fue de ellos, porque me acompañó. Yo no iba a ir sin ella a votar. Un señor me dijo, hola tú. Bueno, no me dijo a mí, le dijo a ella. Hola tú, también vienes a votar. Y luego volteó y me dijo, ¿va a votar? ¿Le van a marcar su dedito? Le digo, estaría bien. Sí. Se portó muy bien y entramos y había varias personas formadas con sus perritos esperando en la fila. Ah, qué bonito. Muy bien. Pues así como estos que acompañaron a sus dueños a las votaciones. Eso es muy buena idea también. Dice Carmen Castro, una buena del equipazo, muy emprendedora y a favor del medio ambiente. Así es. Sí. A ver, vamos a ver esa. ¿Cuál? La de los perritos, pensé que le ibas a poner. Ahí te va. Yo pensé que la tenías tú, pero por cómo empezaste a hablar de ella, por eso dije, bueno. Me dediqué a platicar esperando que la pusieras. Ahí va. Esa perrita llamó mucho la atención, está en Puebla, Daisy se llama, decían que estaba ahí vigilando que todos se portaran bien porque le pusieron el chalequito. ¿Qué tal? Del INE. Luego un gallo que se presentó pues ahí también, a ver, que todos se portaran. Ya también los gallos son mascotas. Sí. Ahí los perritos, mira. Y muchos fueron con sus mascotitas, con sus, qué bonito. Con sus pues amigos sí. Peludos o plumíferos. Es correcto. Mira, ahí está hasta Clara Brugada. Sí. Precisamente, con un animalito. Sí. Ahí están entonces los peludos que acompañaron a votar a sus humanos. Con eso nos despedimos esta noche de lunes o esta mañana de martes. Amigos, pásenla muy bien, disfruten su día, no se preocupen, todo va a estar bien. Sí. Nos vemos el próximo jueves. Si hay entrevista el miércoles, les aviso porque todavía no me confirman. Okay. Estoy buscando una que creo que les puede resultar interesante, ya les platicaremos. Si no, esta semana para la siguiente. Y por lo pronto que el jueves nos vemos, Carlos. En punto de las 9 de la noche, el próximo jueves, es nuestro jueves redondo y estará con nosotros nuestro amigo el Mariachi Ninja. Y por supuesto, ustedes, que son lo más importante, y el equipazo completo con nuestra querida Blanquita Lolbe y su servidor. Jueves a las 9 de la noche y también viernes a las 7 de la mañana el Como en Vivo. No se les olvide. Mientras tanto, 6 de la mañana, por supuesto. 6 de la mañana el Como en Vivo. Ya, que no se les olvide, mientras tanto, que el equipazo... Somos todos. Cuídense mucho. Bye, bye.